Atención máxima. El equipo de prensa de Jason Jiménez confirmó que el cantante de música popular falleció a los 34 años de edad, junto a 4 integrantes de su equipo, en un trágico accidente en el que perdieron la vida 6 personas, entre ellas Jason Jiménez y miembros cercanos de su staff. Mientras su nombre estallaba en pantallas y titulares, ella permanecía sentada, quieta, sin lágrimas ni gritos, con la mirada perdida, porque existen dolores que inmovilizan antes de romperse. La noticia no llegó envuelta en un comunicado oficial, llegó a través de una llamada breve y contundente, y desde ese instante todo lo demás dejó de tener sentido. El ruido exterior se apagó y Sonia no pidió detalles ni explicaciones, simplemente comprendió. Cuando una mujer ama de verdad, reconoce el tono exacto de la tragedia, y en pocos minutos su hogar dejó de ser refugio para convertirse en eco, donde cada objeto pesaba y cada silencio dolía. Afuera las redes ardían, adentro el tiempo se detuvo. Sonia no encendió el teléfono ni quiso mirar nada, porque aún no estaba preparada para ver a Jason convertido en noticia, ya que para ella no era un titular, era el hombre que dejaba la ropa tirada, el que se dormía a mitad de una charla, el que fingía fortaleza cuando estaba exhausto. Ese hombre ya no estaba, y asumirlo en cuestión de horas era una tortura muda, mientras el entorno comenzaba a organizarse y ella seguía inmóvil, no por fragilidad sino por impacto. Quienes estaban cerca notaron algo inquietante. Sonia no pedía consuelo, pedía silencio, porque todavía no podía llorar frente a nadie. El dolor aún no tenía forma, solo peso, un peso que le cerraba el pecho. Cada vez que alguien intentaba hablarle, ella sentía sin escuchar palabras, escuchaba recuerdos, la última salida de Jason, la última frase cotidiana, el último gesto sin importancia, detalles que ahora gritaban y se volvían lo más cruel. Sonia no necesitaba confirmaciones, su cuerpo ya había entendido la ausencia, mientras afuera comenzaban versiones, suposiciones y relatos incompletos que no la alcanzaban, porque ella estaba en otro lugar, recordando noches en vela, momentos en que Jason callaba demasiado, días en los que sonreía sin ganas, señales que ella vio y nadie más, aunque jamás pensó en un final, porque el amor también se engaña para poder seguir. En medio de ese caos llegaron mensajes, muchos, demasiados, de personas desconocidas, con palabras de apoyo y condolencias, pero ninguna alcanzaba, porque el dolor real no se calma con frases. Sonia seguía sin hablar, no por estrategia sino por incapacidad emocional, apenas podía sostenerse, y eso no se publica. Alguien cercano dijo algo que quedó grabado. Ella no estaba llorando, estaba resistiendo, porque hay mujeres que no se quiebran de inmediato, se rompen después, en soledad, cuando ya no hay testigos. Sonia no buscó cámaras ni quiso entrevistas, no podía pronunciar su nombre sin sentir que se ahogaba, y mientras el mundo exigía palabras, ella apenas lograba respirar. Eso es algo que desde afuera nadie comprende. Una pérdida no se supera en horas, se sobrevive. Cada minuto era una lucha interna entre aceptar la realidad y rechazarla por completo. Y entonces apareció la culpa, la de no haber insistido más, la de no haber leído mejor el cansancio, esa culpa que solo conocen las mujeres que aman profundamente, irracional pero devastadora. Sonia no pensaba en versiones oficiales, pensaba en su familia, en los hijos, en cómo explicar una ausencia que ella misma no entendía, un pensamiento que la quebraba por dentro, porque hay dolores que no son individuales, son compartidos y por eso duelen el doble. Afuera algunos comenzaban a preguntarse por ella, por su silencio, sin saber que ese silencio era su única defensa, que hablar en ese momento era imposible, no por falta de voluntad sino porque no podía, y ahí estaba lo más duro. Sonia sabía que tarde o temprano tendría que decir algo, no por el público, sino por la memoria de Jason, pero aún no era el momento. En ese instante solo había un hueco imposible de describir, un vacío que no admite explicación. No se analiza, se atraviesa. Lo que ella experimentaba no tenía nada de despedida. Era una pérdida interna, una mutilación emocional. Y algo así no se relata con serenidad, se vive con crudeza. Mientras todo a su alrededor continuaba, Sonia permanecía detenida en ese mismo instante, el instante exacto en que todo se quebró. Aunque todavía no era consciente, ese dolor que la devoraba terminaría convirtiéndose, más adelante, en el impulso para hablar, no para alimentar versiones ajenas, sino para expresar una verdad profundamente humana.
Pero eso aún no era posible. Antes debía resistir el golpe, y el golpe apenas estaba empezando. El sufrimiento no sigue un trayecto recto. Avanza y retrocede. Aparece sin previo aviso. Sonia lo entendió durante esas horas que parecían no terminar nunca. Tras el impacto inicial llegó algo más pesado: la lucidez. Ese momento en que la mente comienza a aceptar lo que el cuerpo ya había asumido. El silencio del hogar se volvió asfixiante. Cada ruido parecía una falta de respeto a la ausencia. Una puerta que se abría, un paso, una vibración del teléfono, todo hería. Sonia no lograba dormir, no por falta de deseo, sino por imposibilidad. Cada vez que cerraba los ojos regresaba aquello que no era una imagen concreta, sino una sensación. Vacío. Un vacío que no se llena con aire. Personas cercanas entraban y salían, rostros graves, voces contenidas. Ella los veía, pero no los asimilaba. Su mente estaba atrapada en otro lugar. Volvían recuerdos mínimos, escenas simples, aparentemente insignificantes. Una risa compartida en la cocina. Una discusión sin importancia. Un abrazo apresurado antes de salir. Eso era lo que más dolía, porque nadie está preparado para que lo cotidiano se vuelva irrepetible. Sonia sentía culpa. Una culpa callada, difusa, no por algo puntual, sino por todo. Por no haber insistido cuando percibió el cansancio, por haber normalizado el desgaste, por haber pensado que todo podía resolverse más adelante. La culpa no pedía permiso ni justicia, simplemente se instalaba y no se marchaba. Mientras tanto, el mundo seguía hablando. Los mensajes no cesaban. Algunos cuidadosos, otros urgentes, esperando una reacción. Sonia no respondía, no por frialdad, sino por incapacidad. Hablar implicaba aceptar, y aceptar aún era insoportable. En algún momento alguien le acercó el teléfono. Le dijeron que debía decir algo. Ella lo observó, pero no lo tomó. No podía. Cualquier palabra le parecía vacía. Y no quería traicionar lo que sentía con frases hechas. El dolor verdadero no cabe en un comunicado. Hubo un instante especialmente cruel. Alguien dijo su nombre en pasado. Ahí todo se quebró. Hasta entonces, en algún rincón de su mente, Sonia seguía esperando que todo fuera un error. Pero esa palabra lo confirmó. Pasado. Entonces llegó el llanto. No fue ruidoso ni exagerado. Fue silencioso, contenido, hondo. El llanto de quien ya no tiene fuerzas para gritar. Las lágrimas no aliviaban nada. Solo caían, una tras otra. Ese fue el momento más íntimo, el más auténtico. Sin cámaras, sin miradas ajenas, solo una mujer frente a la pérdida más devastadora. Después del llanto apareció el miedo. Miedo a lo que vendría después, a los días siguientes, a las preguntas, a la ausencia definitiva. Porque el dolor no termina con el impacto. Ahí es cuando realmente comienza. Sonia pensó en los hijos, en cómo explicar lo que no tiene explicación. Pensó en la mirada que tendría que sostener, y eso la rompía más que su propio sufrimiento. Como si todo estuviera sucediéndole a otra persona. Esa distancia interna funciona como un escudo. La mente se protege cuando el impacto resulta demasiado intenso. Sin embargo, la realidad siempre encuentra grietas por donde filtrarse, y lo hacía en instantes mínimos, al encontrar una prenda, al oír una canción, al escuchar a alguien mencionar planes que ya no tendrían lugar. Cada uno era un golpe distinto, más pausado, pero igual de profundo. Así, Sonia empezó a comprender algo que nadie le había explicado. El dolor es desorden, es enojo, es incredulidad, es amor sin rumbo, y ahí reside su crueldad, porque el amor no se extingue cuando alguien se va, permanece sin destino posible. Mientras tanto, algunos interpretaban su silencio, sacaban conclusiones sin saber lo que ocurría en verdad. Ella no estaba trazando estrategias ni calculando pasos, simplemente estaba resistiendo. Respirar exigía conciencia. Cada minuto implicaba una negociación interna entre continuar o dejarse caer. Y hay un matiz que pocos conocen. Sonia no se percibía fuerte. Se sentía forzada a aguantar por los hijos, por la memoria, por la dignidad del propio dolor, porque no todo sufrimiento necesita exposición y ciertas pérdidas reclaman silencio. Aún así, tenía claro que ese silencio no sería eterno, no por presión externa, sino porque la historia de Jason merecía algo más que rumores, aunque todavía no era el momento.
La herida seguía abierta y hablar desde ahí no siempre es justo. Necesitaba tiempo, no para borrar, sino para ordenar, para discernir qué decir y qué callar, porque no todas las verdades emergen de inmediato, algunas requieren madurar. Mientras tanto, seguía presente, quebrada y exhausta, sosteniéndose como podía, y aunque aún no lo entendía del todo, ese dolor hondo y callado sería el inicio de una voz que, cuando finalmente se escuchara, no nacería del escándalo, sino de la verdad más dura, la de una mujer que amó y que ahora debía aprender a convivir con una ausencia que apenas empezaba a comprender. La noche no trajo reposo, trajo pensamientos que irrumpen sin aviso. Sonia permanecía despierta cuando el mundo bajó el volumen, no porque el dolor cediera, sino porque el cuerpo ya no tenía fuerzas para cargarlo. La casa estaba llena, sin embargo, ella se sentía sola, acompañada pero aislada. Ese es el duelo auténtico, el que no se muestra, el que se vive por dentro. En esa quietud surgieron los recuerdos más difíciles, no los felices, sino los pendientes, diálogos inconclusos, preguntas nunca formuladas. Pensaba en todo lo que no se dijo, en las veces que Jason respondió todo bien cuando no lo estaba, y en las ocasiones en que ella aceptó esa respuesta no por falta de interés, sino por rutina, una rutina que ahora dolía. El amor no siempre se quiebra por ausencia de sentimiento, a veces se erosiona por exceso de costumbre. Esa idea la atravesó lentamente. No acusaba ni se culpaba por completo, pero tampoco podía ignorarlo. Amar también implica no ver, y eso pesa cuando ya es tarde. En algún momento se levantó, caminó despacio como si los pasos no le pertenecieran, abrió un cajón y halló algo pequeño, sin valor aparente, pero cargado de memoria. Fue suficiente para romperla otra vez, porque el duelo no avanza en línea recta, es circular. Crees avanzar y regresas al mismo punto. Lloró en silencio, con la mano cubriéndole la boca, no por vergüenza, sino por intimidad, porque hay dolores que no se comparten. Afuera, el mundo seguía interpretando. Unos hablaban de fortaleza, otros de frialdad, ninguno acertaba, porque no estaban allí, no sentían el peso exacto del vacío. Sonia no se sentía fuerte, se sentía obligada a mantenerse en pie, y no es lo mismo. En medio de ese desgaste apareció una idea incómoda. La memoria, como sería recordado Jason, no como artista, sino como hombre. Y esa pregunta dolió más que cualquier titular, porque ella conocía ambas caras, el escenario y la intimidad, la sonrisa pública y el silencio privado, y temía que solo una sobreviviera. Ese temor empezó a tomar forma. No quería que su historia quedara reducida a una tragedia ni a rumores, quería que se comprendiera el trasfondo humano, aunque todavía no sabía cómo expresarlo, porque hablar también significaba exponerse. En ese instante Sonia sentía que no tenía defensa alguna, como si todo estuviera expuesto y cualquier frase pudiera herirla todavía más. Sin embargo, la ausencia de palabras también comenzaba a pesar, porque cuando el silencio se extiende termina llenándose de murmullos ajenos. Y esos murmullos rara vez son cuidadosos. Sonia lo sabía bien. Había vivido lo suficiente para comprender cómo opera el ruido colectivo. Aún así, eligió resistir un poco más, no como una táctica pensada, sino como una urgencia emocional. Su foco no estaba en aclarar nada, sino en sostener a sus hijos, sostener los recuerdos, sostenerse ella misma. En medio de ese proceso surgió algo profundamente íntimo, un diálogo privado, lejos de periodistas y de amigos, consigo misma. Sonia se enfrentó a una pregunta implacable. ¿Estoy preparada para decir la verdad? No la verdad fría o técnica, sino la emocional, la que no admite edición, la que incomoda. Y la respuesta apareció de inmediato. No, todavía no, porque seguía atravesando el golpe y hablar en ese momento sería hacerlo desde un dolor en carne viva. Y ese dolor no siempre es justo. Pero también comprendió algo más. Ese momento iba a llegar, inevitablemente, porque el silencio total tampoco podía sostenerse. Y cuando ese día llegara, no hablaría para justificarse, sino para humanizar, para recordar que Jason no fue solo una voz, sino un cuerpo agotado, una mente presionada, un corazón capaz de amar con intensidad. Eso era lo que deseaba que permaneciera, no una leyenda, sino un ser humano. Ese pensamiento la sostuvo durante horas, como un ancla en medio del desorden,
y mientras la madrugada avanzaba, Sonia se permitió algo que no había hecho desde el principio: respirar hondo, no para tranquilizarse, sino para continuar. Porque el duelo no ofrece alternativas: o sigues respirando o te hundes, y ella eligió respirar, aún rota, aún herida, pero viva. Ese fue su primer gesto de valentía: no hablar, no mostrarse, seguir respirando. Y aunque todavía no existían palabras y el dolor seguía intacto, algo comenzaba a acomodarse dentro de ella. No una sanación, sino una dirección, la certeza de que esta historia no podía quedar inconclusa y que, cuando estuviera preparada, cuando el dolor dejara espacio a la conciencia, su voz tendría otro peso, no el de la tragedia inmediata, sino el de la verdad sentida. Y eso, aunque aún no lo veía con claridad, sería lo más difícil y lo más necesario. Sonia abrió los ojos antes de que amaneciera, no por voluntad, sino porque el pensamiento no la dejó descansar. La misma imagen volvía una y otra vez, no el final, sino el antes, ese instante previo que ahora parecía decisivo. El último mensaje, la última llamada, la última vez que creyó que todo estaba bien. El duelo tiene una fase cruel, cuando empiezas a revisar el pasado con los ojos del presente y todo se transforma. Lo que antes parecía normal ahora se vuelve señal, lo que antes fue silencio ahora se lee como grito. Sonia comenzó a reconstruir mentalmente los días anteriores, no por obsesión, sino por necesidad, porque comprender no devuelve a nadie, pero alivia un poco la culpa, y la culpa, aunque sea injusta, siempre aparece. Se preguntó si pudo hacer más, si debió insistir, si debió preguntar una vez adicional. Esas preguntas no buscan respuestas, buscan castigo, y Sonia lo sabía, pero aún así no pudo evitarlas. En algún punto de la mañana la casa volvió a llenarse de movimiento, de voces bajas y pasos contenidos. Todos avanzaban como si el dolor fuera frágil, como si pudiera romperse con un sonido brusco. Nadie sabía exactamente qué decirle y eso, lejos de incomodarla, la protegía, porque no estaba lista para oír consuelos. El consuelo prematuro duele, porque suena a cierre y ella todavía estaba abierta. Hacia media mañana llegaron más mensajes, algunos sinceros, otros oportunistas, y Sonia los leyó sin responder, no por desdén, sino por cuidado propio. Algo empezaba a inquietarla: el relato que se estaba construyendo afuera, los titulares, la especulación, las versiones incompletas, no mentiras directas, pero sí interpretaciones apresuradas. Entonces entendió algo esencial: el dolor íntimo estaba siendo absorbido por la narrativa pública, y eso la asustó, no porque temiera a la verdad, sino porque la verdad emocional no cabe en un titular. Y ella no quería que Jason quedara reducido a un ángulo, ni héroe absoluto ni víctima conveniente. Quería que se comprendiera la complejidad, pero para eso alguien tendría que hablar, y ese alguien, inevitablemente, sería ella. Sería ella. Y esa idea se le instaló en el pecho con una fuerza inesperada, despertándole una sensación difícil de nombrar, una mezcla densa de temor y de ver que no sabía cómo ordenar. Porque hablar no implicaría únicamente abrir una herida propia, ya sensible y reciente, sino dejarla completamente expuesta, permitir que miradas ajenas la recorrieran sin cuidado. Pero callar, mantenerse en silencio, también tenía un precio. Significaba aceptar que otros ocuparan su lugar, que otros narraran lo ocurrido desde fuera, con fragmentos incompletos y miradas ajenas. Sonia pasó horas enteras atrapada en ese conflicto, sin pronunciar una sola palabra, no dialogando con frases claras, sino con sensaciones contradictorias que se acumulaban en el cuerpo. El cuerpo le pedía refugio, descanso, invisibilidad, una pausa para no seguir recibiendo golpes. La conciencia, en cambio, le exigía claridad, presencia, responsabilidad. Y esas dos fuerzas no se turnaban ni se equilibraban, chocaban sin tregua, dejándola exhausta incluso sin haberse movido. Al caer la tarde ocurrió algo que no había previsto. Una llamada distinta a todas las demás, una voz que no venía del ruido ni de la distancia. No era prensa, no era un conocido lejano buscando información, sino alguien que conocía la historia completa, alguien que había estado ahí antes de la fama, antes de los focos, antes de que todo se volviera ruido y versiones. Esa conversación fue breve, casi austera, pero tuvo un peso decisivo. No le pidió que hablara, no la empujó, no le exigió explicaciones,
Simplemente pronunció una frase clara y directa, sin adornos. Cuida cómo se cuenta su historia, porque si tú no lo haces, alguien más lo hará. Nada más. No fue un consejo amable ni una sugerencia casual, fue una advertencia, y Sonia lo entendió de inmediato. En ese instante comprendió que el tiempo empezaba a moverse en su contra, no porque el público reclamara respuestas urgentes, sino porque el vacío narrativo nunca permanece vacío demasiado tiempo. Siempre se llena con rapidez, con interpretaciones, con conclusiones ajenas. Esa noche, por primera vez desde que todo ocurrió, consideró seriamente la posibilidad de romper el silencio. No pensó en hacerlo al día siguiente ni de forma inmediata. No se sintió preparada para exponerse de golpe, pero sí comenzó a prepararse internamente. No para una entrevista larga ni para responder preguntas, sino para algo distinto. Una declaración breve, medida, controlada. No para explicarlo todo ni para dar detalles, sino para marcar un límite claro, para decir esto fue real, esto fue humano, esto no fue un espectáculo. Ese pensamiento no le devolvió la calma ni alivió el peso que llevaba dentro, pero le dio algo que hasta ese momento le había faltado: dirección. Y a veces, incluso en medio del dolor más intenso, eso es suficiente para no desmoronarse del todo. Antes de dormir, Sonia volvió a quedarse sola, pero ya no rodeada únicamente de recuerdos que se repetían sin orden, sino de decisiones que empezaban a tomar forma. Y las decisiones, incluso cuando duelen, incluso cuando implican miedo, devuelven una parte del control que el duelo suele arrebatar. Pensó detenidamente en cómo quería aparecer ante el mundo, no llorando frente a cámaras, no justificándose ni explicándose una y otra vez, sino firme, honesta, sin dramatizar, porque el drama ya existía por sí solo y no hacía falta agregarle capas artificiales. También reflexionó sobre algo más profundo, algo que iba más allá de la mirada pública. Hablar no sería solo por Jason, no sería únicamente para proteger su memoria, sería también por ella misma, para no cargar eternamente con palabras no dichas, para no permitir que el silencio se transformara con el tiempo en una culpa permanente, pesada e injusta. Esa noche durmió poco. El descanso fue fragmentado y ligero, pero por primera vez desde que todo ocurrió el sueño no fue solo agotamiento físico, fue una pausa real, un paréntesis. Fue el momento exacto en el que el duelo dejó de ser únicamente dolor desbordado y empezó, lentamente, a convertirse en proceso. Todavía faltaba mucho, demasiado. El camino era largo y nada estaba resuelto, pero algo había cambiado de manera silenciosa. Sonia ya no estaba únicamente sobreviviendo a las horas, estaba empezando a decidir cómo continuar, cómo avanzar sin traicionarse. Y esa decisión, aunque aún invisible para el mundo exterior, sería el punto de quiebre, el inicio de todo lo que vendría después.